Damos gracias al Señor por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo, de alabanza y de edificación en la palabra del Señor. Por cada una de las canciones que hemos podido escuchar y por el testimonio de Nancy, de cómo Dios le ha ayudado y le ha fortalecido en medio de los problemas y las dificultades que ha tenido que atravesar. El Señor ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cansados, dijo el Señor, y yo los haré descansar. Y es en ese amor, en ese descanso, en ese poder y en esa gracia que andamos por esta vida confiando en el amor y en el poder de nuestro Dios. Estamos compartiendo esta serie de mensajes sobre valores que cotizan en el cielo, es decir, virtudes que Dios espera que cultivemos en nuestro corazón y que también podamos poner en práctica. La vez anterior estuvimos hablando acerca de cómo construir vínculos saludables con los demás. Y hoy vamos a estar complementando ese tema hablando acerca de la bendición del trabajo en equipo, de cómo podemos trabajar juntos con los demás para lograr mejores metas, mejores proyectos, mejores resultados. Una virtud que Dios realmente desea que todos nosotros podamos cultivar para que podamos llevar adelante nuestra vida y también podamos ayudar y bendecir a los demás. Estuve buscando algunas definiciones sobre trabajo en equipo y encontré las siguientes. Dice así, podemos definir el trabajo en equipo como dos o más personas que trabajan con una misma visión, colaborando e interactuando para lograr el mismo fin y el mismo propósito. Otra definición dice lo siguiente, un equipo permite a las personas emplear sus dones, habilidades y talentos con mayor efectividad, complementándose mutuamente, sumando diferentes miradas, capacidades y supliendo carencias con las habilidades de otros. Esto es algo realmente muy importante, que trae descanso a nuestra vida y nos ayuda a poder también trabajar junto a otros para lograr determinados objetivos o determinadas metas. Esta virtud o capacidad es una cualidad tremendamente valorada e impulsada en todos los ámbitos en donde hoy se enseñe acerca de la importancia de las relaciones humanas y de una mayor productividad. En el ámbito de las relaciones sociales, en el ámbito laboral, en lo educativo, en la política, qué bueno sería que nuestros políticos trabajen en equipo complementándose con sus diferentes capacidades. En el ámbito de la iglesia también es algo muy necesario. Sin embargo, esta característica que ha sido revalorizada en estas últimas décadas es una virtud que el hombre ha desarrollado y que Dios ha valorado a lo largo de toda la Biblia desde el mismo comienzo. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, tenemos el relato de la construcción de la Torre de Babel. Por supuesto, este proyecto no estaba dentro de los planes de Dios. Sin embargo, aún así, Dios reconoce una cualidad y una virtud en el trabajo en equipo. Allí en Génesis capítulo 11, versículo 1, leemos lo siguiente. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida, todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se proponga hacer les será imposible. ¡Qué tremendo! El Señor veía que esta gente
Si bien estaba llevando adelante un propósito que no estaba dentro de sus planes, sin embargo veía una capacidad tremenda en este trabajo que estaban haciendo juntos. Y dijo lo siguiente, leemos de vuelta: la gente está unida, la gente está unida. Todos hablan el mismo idioma, es decir, están trabajando por un mismo proyecto. Después de esto, dijo el Señor, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dios veía esta capacidad que ellos tenían, que estaban trabajando juntos, como le hemos dicho en la definición, por un mismo objetivo, por un mismo propósito, y de alguna manera iban a concretar aquellos que estaban planificando, ¿no es cierto? En otro pasaje en la palabra de Dios, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante, también se nos dice lo siguiente: más vale dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta, pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Me gustaría que podamos compartir algunas características importantes de un trabajo en equipo que nos va a ayudar a poder vivir una vida con mayor descanso y poder trabajar junto a otros para lograr determinados objetivos. Veamos algunas consideraciones importantes relacionadas con el valor del trabajo en equipo. En primer lugar, el trabajo en equipo se basa o se fundamenta sobre una visión o un proyecto en común. Lo vimos recién en el pasaje de Génesis capítulo 11, donde estas personas trabajaron juntos para llevar adelante un propósito. Dios reconoció la importancia de que todos estaban trabajando con una misma visión y tuvo que descender y confundir sus lenguas para poder detener la obra, porque si no, el Señor dijo, nada le sería imposible. Positivamente, hay muchos pasajes en la Biblia donde se nos habla acerca de la importancia del trabajo en equipo y de una visión o un proyecto en común. Uno de esos acontecimientos lo tenemos en el libro de Nehemías, donde se nos habla acerca de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. El pueblo de Israel había sido llevado a la esclavitud en Babilonia. Durante 70 años fueron esclavizados allí. La ciudad había quedado completamente destruida. Al cabo de los 70 años, algunos judíos comenzaron a volver a Jerusalén. Reconstruyeron sus casas. Luego, alrededor del año 90 del cautiverio, comenzaron a venir nuevamente para reconstruir algunos de ellos el templo de Jerusalén. Sin embargo, habían pasado más de 100 años y las murallas de Jerusalén estaban derribadas y sus puertas estaban quemadas. Allí llega el hermano de Nehemías. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y allí llega y le comparte a su hermano la miseria y la deshonra en la cual estaba la ciudad de Jerusalén, que las murallas habían sido destruidas y que el pueblo estaba de alguna manera lamentando esa humillación. Nehemías tiene la carga de Dios de reconstruir las murallas. Comienza a orar a Dios para que Dios le ayude y le guíe en esta empresa que estaba poniendo en su corazón. Luego el rey Artajerjes le facilita todos los recursos para poder viajar hacia Jerusalén y comenzar la reconstrucción de la muralla. Cuando Nehemías llega a Jerusalén, lo primero que hace es comenzar a diagnosticar la situación en la cual se encontraban las murallas de Jerusalén. Comienza a tener un plan en su corazón. Luego convoca a todos los líderes del pueblo y le comparte la visión que el Señor había puesto en su corazón. En Nehemías capítulo 2, versículo 17, se nos dice lo siguiente. Nehemías, hablando al pueblo, les dice: ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas están quemadas.
únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos objeto de burla. Y cuando le conté la forma bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos me respondieron: comencemos la reconstrucción. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. Aquí vemos una visión, vemos un proyecto que Dios había puesto en el corazón de Nehemías. Vemos luego cómo Dios le facilita las cosas, y cuando él llega a Jerusalén, luego de hacer un plan de reconstrucción, llama a los líderes del pueblo y le comparte a ellos la carga que el Señor le había puesto a él, pero también le comparte la forma bondadosa en que el Señor le había ayudado, y les anima y les impulsa y los desafía a reconstruir la muralla y sacar ese oprobio de Jerusalén. Y ellos dijeron: comencemos la reconstrucción. Y con buen ánimo trabajaron en esta tarea. Luego nos dice el relato allí en el libro de Nehemías que Nehemías distribuyó a las familias cercanas al lugar de la muralla que le quedaba cerca de su casa, y cada una de las familias fue reconstruyendo los diferentes tramos del muro para que cada uno pudiese tener un sentido de pertenencia y se pudiese sentir parte de este gran proyecto que el Señor había puesto en el corazón de Nehemías. ¿Sabes qué? Estas murallas que habían estado derribadas durante más de 100 años, fueron edificadas, fueron construidas en tan solo 52 días. En tan solo 52 días se llevó adelante una tarea titánica que durante más de 100 años no se pudo realizar. Y esto se pudo llevar adelante porque hubo una visión y hubo un trabajo en equipo, en un proyecto en común, en una misma visión y en una misma tarea. Se nos dice más adelante en el capítulo 6, versículos 15 en adelante: la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul, y en la obra se emplearon 52 días. Nuestros enemigos lo supieron, y todas las naciones que había a nuestro alrededor tuvieron mucho miedo, y se vino abajo su orgullo, porque comprendieron que esta obra se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda del Señor. Y esta visión en común y este trabajo en equipo, se pudo llevar adelante esa obra que el Señor había puesto en el corazón de Nehemías, porque trabajaron unidos por una meta en común. En segundo lugar, el trabajo en equipo nos permite delegar responsabilidades y hacer una tarea mucho más efectiva. Lo vimos recién en el caso de Nehemías, ¿no es cierto?, de cómo Dios había puesto esa carga en su corazón, y cuando él viaja hacia Jerusalén, lo primero que hace luego de ver las murallas es llamar a los referentes del pueblo, le comparte la visión, les delega responsabilidades, cada uno de ellos junto con su familia reconstruyen un tramo de la muralla, y esta tarea realmente titánica, casi imposible de realizar en tan solo 52 días, quedó terminada. En contraposición a esto, el individualismo nos lleva a hacer un trabajo infructífero, a cargarnos de estrés y a hacer una tarea realmente pobre. Podríamos ilustrar este acontecimiento en la vida y en el liderazgo de Moisés, aquel gran caudillo que Dios utilizó para libertar al pueblo de Israel. Estaba realmente sobrecargado con la tarea que estaba llevando adelante. En muchas oportunidades deseaba morirse, se enojaba con el pueblo, se enojaba con Dios. Le decía a Dios: Señor, quítame la vida porque me has puesto a mí una carga tan tremenda que no puedo sobrellevar. A veces se juntaba de la mañana hasta la noche grandes filas de personas
para consultar a Moisés. En una oportunidad había una larga cola que esperaba una entrevista con Moisés. Y dice que su suegro visita a Moisés y ve esta situación y le aconseja y le dice que no estaba bien lo que estaba llevando adelante y que tenía que delegar en otros también la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo. En Éxodo capítulo 18, versículo 17 en adelante, el suegro, cuando ve la tarea titánica que Moisés estaba llevando adelante y de cómo el pueblo desde la mañana hasta la noche estaba esperando a tener una entrevista con Moisés, el suegro le dice lo siguiente: no está bien lo que haces, pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú no vas a poder realizarla solo. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo, presentarle estos problemas. A ellos instrúyelos en las leyes y en las enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti te toca, escoge entre el pueblo a hombres capaces, que tengan temor de Dios, que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias mal habidas, y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10. Y ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento, y los problemas grandes te los traerán a ti, y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás este peso de encima y ellos te ayudarán a llevarlos. Si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena, podrás resistir. La gente por su parte se irá feliz a su casa. Moisés le hizo caso a su suegro y puso en práctica todo lo que le había dicho y escogió a los hombres más capaces de Israel y les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, sobre grupos de 100, sobre grupos de 50 y sobre grupos de 10. Y ellos dictaban sentencia entre el pueblo, y en todo momento los problemas difíciles se los llevaban a Moisés, pero todos los problemas de menor importancia los resolvían ellos mismos. Después de esto, Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. Aquí vemos esta circunstancia tan particular, ¿no es cierto?, donde Moisés llevaba adelante un liderazgo unipersonal y se sobrecargaba con la tarea de tener que atender a todos los problemas que tenía aquella sociedad. Sin embargo, un hombre como el suegro Jetro, que vio esta circunstancia con sentido común, le dijo: no está bien lo que estás haciendo. Vos tenés que orar a Dios por el pueblo, tenés que orar a Dios por todas las situaciones que el pueblo está atravesando, pero por otro lado tenés que instruir a otros que puedan ayudarte, y a ellos tenés que delegarles responsabilidad, y cada uno de ellos tiene que atender a parte del pueblo. De esta manera el pueblo se irá a su casa feliz, porque será atendido rápidamente de una manera efectiva y no tendrán que estar de la mañana hasta la noche debajo del sol esperando que vos les des un consejo. Esto que vemos ilustrado en la palabra, muchas veces también lo vivimos en nuestras vidas, cuando nos sobrecargamos con determinadas tareas que sobrepasan nuestras fuerzas. Sin embargo, cuando podemos trabajar en equipo y podemos delegar responsabilidades, podemos hacer una tarea mucho más efectiva. Me gustaría volver a compartirte el texto que leíamos al principio. Más vale 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero ay del que cae estando solo. Uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En tercer lugar, el trabajo en equipo nos permite utilizar los dones
y las capacidades que Dios nos ha dado, pero también valorar, reconocer y ser agradecidos con aquellos que están a nuestro lado, con los cuales juntos podemos trabajar para llevar adelante la obra del Señor. Esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí mismo con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros del mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Aquí Pablo habla acerca de poder complementarnos en la fortaleza y en las debilidades que cada uno tengamos, con los dones, con las gracias que Dios nos ha dado, trabajar juntos con un fin en común. Cuando vemos las grandes personalidades en la Biblia, aquellos que han llevado adelante una gran tarea, tendemos a poner nuestra mirada solo en el liderazgo y no en todo el equipo de trabajo que tenía a su alrededor. Podríamos hablar de Nehemías y decir que fue un hombre usado por Dios para reconstruir las murallas de Jerusalén, pero Nehemías tenía un gran equipo de trabajo que le acompañaba. Lo mismo podríamos decir de Moisés y en esta última etapa que hemos estado recién compartiendo. Y en el Nuevo Testamento, cuando vemos a aquellos que han servido al Señor, podríamos poner la mirada en el apóstol Pablo y de cómo Dios lo utilizó para llevar el Evangelio a casi todo el mundo conocido, a casi todo el imperio romano, predicando la palabra a miles de personas y estableciendo infinidad de iglesias. Sin embargo, Pablo también tenía un equipo de trabajo que le acompañaba y que él mismo reconoce como gracia de Dios para su vida y que le habían ayudado en diferentes etapas de su ministerio. Por ejemplo, cuando escribe la carta a los romanos, Pablo nunca había estado en Roma. Sin embargo, nombra a más de 30 personas que le habían ayudado en diferentes etapas de su ministerio y les da gracias específicamente por lo que habían realizado. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 1 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien en el nombre del Señor como se debe hacer entre los hermanos en la fe. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella también ha ayudado a muchos y también me ha ayudado a mí. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo Jesús. A ellos que pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía, no solo yo les doy gracias, sino también todos los hermanos de las iglesias no judías. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Saluden a mi querido amigo Epéneto, el de la provincia de Asia, fue el primer creyente en Cristo. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Y así Pablo sigue nombrando a una y a otra persona que habían sido colaboradores en el ministerio. Pero lo más significativo lo tenemos allí en el versículo 21, donde se nos dice: saluden a Timoteo, mi compañero de trabajo, y también a Lucio, a Jasón, a Sosíprato, mis paisanos. Yo, Tercio, que estoy escribiendo esta carta, también les manda saludo en el Señor. Los saluda Gallo. Estoy alojado en su casa, que él pone a disposición de toda la iglesia. También los saluda Erasto, tesorero de la iglesia, el hermano Cuarto. Fíjate vos cómo en este pasaje Pablo nombra a una gran cantidad de colaboradores. Pero lo significativo en estos últimos versículos dice: yo, Tercio, que estoy escribiendo la carta. Cuando leemos la carta a los romanos, quizás la epístola más importante del Nuevo Testamento, decimos
la carta que escribió el apóstol Pablo. Bueno, no la escribió Pablo, la escribió Tercio. Pablo ya tenía algunos problemas de vista y no podía ver bien, no podía escribir bien, pero allí estaba Tercio, su fiel colaborador, que estaba escribiendo la carta más importante del Nuevo Testamento, la carta a los romanos. Allí estaba Gallo, que estaba poniendo su casa a disposición de la iglesia, y Pablo la está usando ahora para estar alojado allí y para escribir esta epístola tan importante a los romanos. Un gran equipo de trabajo que acompañaban al apóstol Pablo para llevar adelante la tarea. Así como el apóstol Pablo reconocía a aquellas personas que Dios había puesto a su lado para ayudarle en el ministerio, y dedicó un capítulo completo de la carta más importante del Nuevo Testamento para poner allí sus nombres y reconocerles delante del Señor, pero también de los demás compañeros de milicia. Así también Dios está esperando que nosotros podamos valorar, reconocer y agradecer a cada uno de aquellos que están trabajando junto a nosotros, que valoremos el trabajo en equipo si aún no lo hemos hecho, y que podamos trabajar juntos en un fin común para llevar adelante los propósitos de Dios. Yo quería terminar compartiéndote un párrafo de un libro que se llama Liderazgo Multiplicador, y dice así: Dios no espera que seamos competentes en todas las áreas de la vida. Cada uno ha sido dotado con capacidades, talentos y habilidades especiales, pero también con ciertas carencias y debilidades. Esta gracia nos hace ser interdependientes, colaborando con otros y buscando también su asistencia para un mejor y más efectivo trabajo. Quiera Dios que esta palabra la podamos poner por obra, que no andemos solos por la vida, sino que podamos unirnos a los demás para llevar adelante los propósitos que Dios ponga en nuestro corazón. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos podido compartir, que esta palabra lleve fruto en nuestra vida para el cual vos la estás enviando. Ayúdanos a valorar y a reconocer a cada una de las personas que pones a nuestro alrededor, y ayúdanos a trabajar juntos por un fin en común. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos a Dios por tu vida, por haber estado compartiendo este tiempo. Escribinos al WhatsApp o al Facebook. Queremos conocerte. Durante toda la semana tenemos grupos de acompañamiento, de oración y de edificación en su palabra, y esperamos que te puedas contactar. Quédate, que tenemos un videíto donde justamente ilustramos el trabajo en equipo. Dios te bendiga.